realidad han tenido ustedes alguna nueva demanda ante el CIADI y eso no parece un síntoma de avance. El petróleo también es un problema en este momento por los altísimos precios para los países en cuyas empresas tienen intereses en Ecuador. ¿Han hablado ustedes con los gobiernos de países con los que tienen buenas relaciones, como España o Brasil, que también tienen empresas petroleras con intereses en Ecuador, sobre esta cuestión? ¿Han tratado de verlo también desde la parte política? No. Por ahí leve referencias a nivel de embajadores, pero no a nivel de presidentes. Mire, obviamente las demandas ante sí nos preocupan, ese fruto del entreguismo. Se renunció a la soberanía nacional, cualquier cosa, discutámosla en estos centros de arbitraje internacional, donde siempre hay un sesgo a favor de las transnacionales, en contra de los estados, pero nosotros haremos lo que tenemos que hacer. Y nosotros somos gente que actuamos en base a principios, condiciones y en base a la verdad. Creemos que en parte las empresas tuvieron razón por la demora del Estado ecuatoriano, usted tiene razón. En abril ya estaba encerrada la renegociación de los contratos, pero no me satisfizo esa renegociación cuando detecté grandes interrogantes. Pero he mandado a evaluar esos contratos con expertos extranjeros y expertos nacionales y me han ratificado que es una buena renegociación, incluso si es solo para un año, porque el compromiso es un año ir a prestación de servicios. Entonces, eso es lo que estamos negociando con las empresas en un año. Tener esas modificaciones que incrementan grandemente la renta del Estado. El PIB, la tasa interna de retorno para las compañías tan solo el 13%. De cada barril de petróleo nos queda 70%. Antes nos quedaba una cantidad mucho menor. Entonces es beneficioso para el Estado, pero por último será solo un año hasta ir esos contratos de prestación de servicios. Si hay alguna empresa que no está dispuesta a esta renegociación, que nos quiere mandar ante el CIADI, haga lo que tenga que hacer, que el país y el gobierno también hará lo que tiene que hacer, pero no claudicaremos, no nos arrodillaremos nunca más ante transnacionales por poderosas que éstas se creen. Gracias a José María Ortiz de Agencia F, que ha formulado las preguntas del jefe de Estado. Quinto Lucas, de la agencia IPS, el presidente está en la línea telefónica, así que Quinto, adelante, estamos atentos a la pregunta que tienes. Ya es ecuatoriano, Quinto, así que sí, ya se logró la nacionalidad, así que Quinto, adelante, te escuchamos. Bueno, buenos días Andrés, un saludo cordial para ti, un saludo cordial para el presidente de la República, para Gonzalo y para todos los oyentes de Sonorama. Mi pregunta tiene que ver un poco con el jefe del ejército peruano, el general Edwin Donaire, luego de sostener una reunión con los jefes de los ejércitos de Ecuador y Perú, aseguró que las fuerzas militares de los tres países están coordinando acciones conjuntas para combatir a las FARC, porque son un enemigo común. En ese sentido, mi pregunta sería para el presidente si el gobierno de Ecuador considera a las FARC como un enemigo, como dice este general, y si el país se involucrará en una alianza militar con Perú y Colombia para combatir a esa guerrilla colombiana. De ninguna manera, Quinto, nuestra posición siempre ha sido muy clara. No permitiremos que el suelo ecuatoriano sea hollado por ninguna fuerza extranjera, regular o irregular. Repito, regular o irregular. Esa ha sido nuestra posición, no involucrarnos en un conflicto que no es nuestro, solidarizarnos con Colombia, buscar una salida pacífica y diplomática, pero jamás involucrarnos en ese plan militarista que es el Plan Colombia. Desconozco las conversaciones que usted manifiesta, voy a averiguar al respecto, pero la posición del gobierno sigue siendo la misma, y del país, porque esta ha sido la posición permanente del país. No involucrarnos en un conflicto que no es nuestro, pero eso sí, jamás permitir que una sola suela de una fuerza irregular o regular extranjera ose hollar el suelo patrio. Vamos ahora con otros temas, señor presidente, que tienen que ver fundamentalmente con asuntos de coyuntura, de actualidad. El tema del arroz se vuelve un asunto inmanejable. Sí, nos podemos sacar esto, presidente. Lo que ocurre es que, un poco el sentido común, digo yo, si es que hay producción de arroz suficiente para el mercado nacional y se puede abastecer al consumo nacional, aquello que excede, aquello que está más del consumo nacional, ¿por qué no se permite exportar? Bueno, se habla del sentido común. El sentido común también nos dice que si hay excedentes deberían bajar los precios, y no han bajado. Eso es porque existe acaparamiento, porque hay piladores que tienen estoqueado todas sus bodegas de arroz y están presionando al gobierno para que le permitamos exportar a 37, 38 dólares. Entonces, bueno, ¿por qué no dicen lo mismo? Que se abran la frontera cuando el precio internacional está más bajo que el nacional. Ahí sí protejan o cierren la frontera para que no caiga el precio nacional. Deben ser más solidarios. Aquí hay mucha presión, muchos intereses y parte de razón. Por eso hay una comisión que está evaluando los costos que realmente han tenido, no en la futura cosecha, en la cosecha pasada los arroceros, para buscar un precio razonable, pero con ellos mismos
llegamos a la banda al 24 o 28 dólares el quintal de arroz. Ayer he tenido durante 2 horas reunión con la arrocera y me decían, sí, pero es que nos tienen que comprar 28, pero si la banda es 24 o 28, pero si vale 28, entonces, como que si no tienen claro que una banda significa que yo puedo comprar desde 24 hasta 28, no en el límite superior de la banda. Y yo sí creo que hay mucha presión, no de los pequeños productores, ellos son víctimas también, pero ciertos grandes destiladores, grandes industrias de arroz y grandes comerciantes de arroz que han acaparado arroz, quieren presionar al gobierno para que se permita exportar, para que suba el precio y ellos ganar muchísimo con ese arroz que ya tienen inventariado, que ya tienen en inventario, que tienen guardado, y eso no lo vamos a permitir. Se está haciendo un trabajo muy responsable, se está analizando una comisión mixta con los arroceros, el costo que tuvieron, si hay que reajustar la banda, la reajustaremos, pero ratifico mi postura, así tenga que enfrentar lo que sea, que no saldrá un grano de arroz de este país hasta que no baje el precio. Usted ha dicho, esto es de sentido común. Si hay excedentes, ¿por qué no baja el precio? Porque uno tiene que pensar también en el futuro. Todos estos productores, si es que no tienen este atractivo que puede generar el obtener utilidades y beneficios con la exportación, tal vez no van a sembrar en el próximo periodo. Pero nadie está diciendo que no tengan utilidad. Y es más, le hemos dicho, para el próximo periodo acabamos de poner en vigencia un sistema de subsidios que puede ser reajustado para el caso del arroz si se requiere un mayor subsidio para el arroz. Y cuidado, esto es simplemente, ¿de dónde viene el problema del alza del costo de los insumos agrícolas? Del alza del precio del petróleo. Por un lado nos beneficia eso, tenemos grandes excedentes fiscales, pero por otro lado se está triturando al sector productivo, sobre todo agrícola, y al consumidor final. ¿Qué significa un adecuado sistema de subsidios? Traspasar esos excedentes fiscales, producto del alza del petróleo, a aquellos que están sufriendo por esa alza, que son los productores agrícolas y los consumidores. Sistema de subsidios que hemos implementado es perfectamente lógico, lo podemos ajustar para poder cubrir mayores costos de los arroceros, nos vamos a reunir al respecto y no tienen por qué dejar de sembrar. Pero le insisto, yo no puedo, velando por el bien común, permitir que porque los precios internacionales están altos, unos cuantos exporten para ganar extraordinariamente y no me baja el precio nacional y se perjudica a los consumidores. Gonzalo. Sobre arroz, Andrés, antes de pasar quizá a otros temas, he escuchado a algunos productores arroceros que dicen que quien acapara arroz es, por ejemplo, el ministro de Agricultura. El otro día lo escuché, me parece que el lunes en tu propio noticiero, Andrés, de la televisión. ¿Qué nos dice ahí? En este país se lanza luego con ventilador. ¿Qué lo puede, por favor? ¿Qué lo puede? Algunos un dirigente que se han llamado dirigente social y no que tengo un círculo de negociadores comandado por mi hermano, que lo pruebe. Si no, que responda ante la justicia, por favor, ya basta en este país de calumniar a diestra y siniestra, votar luego con ventilador. El arroz nos conduce a otro tema, que es el precio de los alimentos, la canasta básica. Usted ya tocó algo tan esencialmente cuando hablábamos de la economía sobre la inflación. Las cifras de la inflación nos dicen que hemos llegado al índice superior al 9%. Anual, cuidado. Anualizado. De enero a mayo tenemos 6%. Anualizado. Pero hay quienes piensan que incluso hasta fines de año podríamos superar esa barrera que algunos han puesto como terrible del 10%. Y se dice que una economía en dólares no soportaría una inflación tan alta en nuestro país. Usted ha señalado recientemente en un diálogo televisivo que hay otros países de América Latina que en efecto tienen una inflación cercana al 10%, que eso no es ningún problema, pero sin embargo yo sí creo que el impuesto más alto que castiga a los pobres es el de la inflación. ¿Por qué? Porque llegan al mercado, tienen cuando no se compensa a los pobres, el arroz más alto, tienen los precios más altos y el pobre gasta más de su precario ingreso en alimentos, eso lo sabemos todos. Entonces esto genera un panorama complejo. Sabemos que hay un componente de los precios que viene de afuera, insumos por el petróleo, transporte, fletes, en fin,